se le da? Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con Amando. Lo que pasa es que nosotros tenemos que analizar bien exactamente cómo se produjo todo. Además, yo lo viví de cerca porque fue sorprendente para una gran parte de la juventud en España. Es cierto que el 15M fue un aire fresco, es decir, fue un cabreo general, un inconformismo contra los bancos, la clase política, la corrupción, el régimen electoral. Es decir, yo recuerdo además muchas proclamas en cuanto a todo el tema de votaciones y demás. Pero hay un hecho que subyace que yo creo que tenemos que analizar profundamente. Es decir, cuando se produce el 15M, la Fundación CEPS ya está funcionando. Está funcionando y sufragada por un dinero que, como se está empezando a ver y se está corroborando y cotejando, provenía de Venezuela, provenía de Irán, y evidentemente era un dinero que quería tener una repercusión, es decir, que tenía que tener un beneficio político o un beneficio económico. Es decir, no era una cosa que estuviera originándose de manera o promoviéndose de manera gratuita. Evidentemente el 15M aparece mucha gente de buena voluntad que está, como digo, deseando que haya cosas nuevas, pero ¿cómo empieza el 15M? En el momento de empezar el 15M sucede algo que yo creo que con los años hemos ido cada vez dándole más importancia, y es el movimiento a través de las redes sociales. Es cierto que no podemos circunscribirlo, como algunos dicen, a través de dos cibernautas que eran reivindicativos y que empiezan a mover y utilizan aquella plataforma que se llamaba Democracia Real Ya, y con eso movilizan todo aquello. Pero lo que sí debemos tener claro es que, además de la gente de buena voluntad, el hecho en sí de que luego todas esas proclamas que se gestionaron y se gestaron en los círculos que se promovieron en aquellos momentos, durante aquel mes, largo mes que se produjo todo este asentamiento en la Puerta del Sol, casualmente, y no sé si es quizá mi carácter técnico más que político, yo no creo en las casualidades, casualmente coinciden con todas aquellas proclamas que Podemos ha asumido como propias. Yo creo que el 15M fueron dos fracasos, en realidad. Primero, una nostalgia, queda nostalgia 5 años después de aquello para aquellos que fueron de buena voluntad, que evidentemente provenían de distintas clases sociales, vinculados a la política, demostraron que evidentemente, pues principalmente eran jóvenes entre 19, 30, 35 años, pero que efectivamente les interesaba la política de su país. Pero sobre todo son dos fracasos. El primero, quizá, de los partidos, entonando el mea culpa de los partidos generalistas, de los partidos con tradición, que, bueno, quizá no supimos interpretar, pues que había una cierta afinidad con todo aquello que decían todas estas personas asentadas. Más del 78%, 80% de los votantes del PSOE veían de buen agrado todas aquellas propuestas que promovía promovía el 15M. Y casi el 50% de los votantes del Partido Popular lo veían bien. En cambio, ninguno hizo nada por evitar lo que pasó después. Y es que aquellos que probablemente promovieron bien a través de las redes sociales, bien instigando, alentaron a que esto surgiera, no de una manera quizás demasiado en primera línea, vamos a decirlo, pero sí desde atrás, ¿no? Porque es mucha casualidad, como decía antes, que las conclusiones de las asambleas de Podemos sean también las bases de acción social de Podemos. Pero quizás por la inacción o por aquello de no tomar demasiado en cuenta esto, los partidos grandes no hicieron nada para compensarlo. Y luego el segundo fracaso, y para terminar, ¿no?, del 15M, que yo creo que lo ha sido 5 años después, es que nació como un movimiento social, una reivindicación, que podía tener dos salidas. Una era continuar con su movimiento asambleario como acción social, es decir, la sociedad civil trata de mejorar la acción política. A mí me parece un eje transversal necesario para que pues podamos construir una democracia real, que era el título de su acción social, democracia real, de verdad se construye así. Pero la otra salida, que fue la que realmente se ha tomado, es aquella salida que realmente asumieron la izquierda anticapitalista, la totalitarista, bolivariana, que es aquella que casualmente lideró Pablo Iglesias, conformando todo aquel movimiento, derivándolo en un movimiento político, porque hay que recordar que 2 años después
hubo, bueno, 30 personas que a través de un manifiesto que se llamaba Mover Ficha, decidieron elegir un líder. Yo tenía y tengo un amigo que dice siempre que a los líderes no se tienen que proponer, sino hay que ir a buscarlos. Pablo Iglesias estuvo 2 años diciendo que vinieran a buscarle, haciendo llamamientos a través de La Tuerca, vino aquí a Intereconomía, diciendo, oye, que esto que tiene que salir en un grupo político, el líder soy yo. Y por último, y para terminar, la situación kafkiana de todo esto que deriva en un grupo político es que este movimiento, el 15M, aparece como consecuencia de la inacción de un gobierno, que no olvidemos que era el gobierno socialista. A mí me hace mucha gracia cuando oigo o cuando leo que dice, no, es que el 15M apareció para ir en contra del bipartidismo, para resultar realmente ser una amenaza al bipartidismo. Dice, oiga, es que en ese momento el que gobernaba era el Partido Socialista, que había mentido a Europa diciendo que tenían un 6% de déficit y tenía un 10%. Víctor, ¿cómo lo ves?